Bueno, entonces continuamos en esta ocasión, un poco retomando lo que tenía que ver con la introducción del narcisismo, ya desde un plano directamente clínico, al menos descriptivo, y en esta ocasión me parece importante poder situar algunos cuadros principales de los cuales Freud habla, que tienen que ver con la psiquiatría de su época y que por momentos resulta un poco confuso seguirlo a Freud en este aspecto cuando él, por ejemplo, habla de las parafrenias. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, en este video vamos a hablar de la descripción psiquiátrica de las parafrenias, tomando tanto a Kraepelin como a Bleuler, que son dos psiquiatras contemporáneos a Freud, tenían prácticamente la misma edad, y que, bueno, acuñaron estos conceptos de los cuales Freud se servía como para describir el cuadro sintomático, pero bueno, Freud disentía en algunas cuestiones que tenían que ver con la descripción de la etiología de la parafrenia, ¿sí? Entonces, en primer lugar, así como Freud sitúa que las neurosis de transferencia nos han permitido estudiar las vicisitudes de las pulsiones libidinosas, dice que tanto la paranoia como la demencia precoz nos dan la posibilidad de inteligir la psicología del yo. Bueno, entonces me parece que en primer lugar hay que aclarar a qué se refiere acá Freud con paranoia y con demencia precoz cuando él viene hablando de parafrenia anteriormente. Entonces, en este caso es importante situar que lo que Freud llama parafrenias es un conjunto de cuadros clínicos que hoy por hoy serían llamados psicosis. Las parafrenias están constituidas por cuatro cuadros puntuales. La paranoia, donde, como habíamos hablado anteriormente, encontrábamos la presencia del perseguidor en el delirio. Luego está la demencia precoz, que fue una descripción acuñada por Kraepelin, que luego fue sustituida por el término esquizofrenia, acuñado por Bleuler. Kraepelin fue un psiquiatra alemán, mientras que Bleuler era suizo. Insisto, ambos contemporáneos a Freud, donde la demencia precoz, si uno va un poco a la etimología que constituye el cuadro, habla de una demencia en una edad temprana, una edad precoz o prematura. Luego sustituido por esquizofrenia, que su etimología tiene que ver con la mente dividida. Si vamos al griego en torno a la etimología de esta palabra esquizofrenia. ¿Sí? La esquizofrenia, tanto como la demencia precoz, describían en la psiquiatría de principio del siglo XX, describía a una persona que tenía un deterioro cognitivo, es decir, que no se encontraba bien ubicado en tiempo, en espacio, que tenía cierta dificultad para llevar adelante los lazos sociales de la vida cotidiana y que a su vez tenía delirios. ¿Sí? Esto sería lo que la psiquiatría describía de demencia precoz y esquizofrenia dentro de lo que son las parafrenias. O sea, entonces tenemos paranoia, esquizofrenia o demencia precoz, y por último, lo que hoy por hoy la psiquiatría llama el trastorno bipolar, que en aquel momento era llamado como por la dualidad de manía-melancolía, ¿sí? Esta manía-melancolía también fue acuñado por estos términos por el psiquiatra alemán Kraepelin. Bueno, entonces me parece importante dejar en claro esta base de los cuadros clínicos de los cuales Freud se basaba para hablar. Entonces, Freud escribía que las parafrenias, es decir, este conjunto
de cuadros que describíamos recién se basa de dos características principales. Una es el delirio de grandeza y la otra característica es la pérdida del interés por los objetos del mundo. O sea, hay una forclusión, diría Lacan, un rechazo sobre esos objetos y toda la libido, es decir, la energía propia de la pulsión de investidura es retirada de los objetos y vuelta hacia el yo. Esta vuelta de la libido al yo va a desencadenar lo que vemos como un cuadro clínico en un delirio de grandeza. Este delirio de grandeza, dice Freud, es el mecanismo que el yo tiene para poder controlar esta magnitud libidinal, es decir, esta cantidad de energía que ahora se ha posado sobre el yo y lo ha hipertrofiado, es decir, lo ha agrandado. Es por eso que en los estudios de Michel Foucault sobre la psiquiatría del siglo XIX, encontrábamos que, por ejemplo, quienes estaban internados en estas instituciones, diagnosticados como parafrénicos o psicóticos, justamente deliraban con ser Napoleón, con ser Julio César. Tomo estos ejemplos porque por ahí son los más conocidos y los que más se han satirizado, por así decir, tanto en el cine como en la literatura, donde ahí se encontraba precisamente un delirio de grandeza, ¿sí? Ubicarse en el lugar de un emperador que antaño había conquistado el mundo. Lo interesante del delirio de grandeza luego de esta hipertrofia del yo es que lo que va luego a desencadenar es la aparición del cuadro clínico posterior, por así decir, donde la libido va a refluir, en el mejor de los casos, va a refluir sobre los objetos. ¿De qué manera? Bueno, Freud dice que la posibilidad de que la libido vuelva a investir el mundo tiene que ver con que haya una frustración en este delirio de grandeza. Es decir, que haya, si se quiere, una castración, en cierto sentido se lo podría decir, que intervenga para que toda esta libido vuelva a volcarse sobre los objetos que formen parte del delirio. Entonces, esto que vemos como el delirio, decía Freud, es ya el intento de restitución de la persona por volver a ponerse en contacto con los objetos. Ya no se trata solo, como en el caso de este paciente que describía Foucault, de estar en una posición imperial donde lo único que registraba del mundo con las alucinaciones era que había monedas acuñadas con su cara, a empezar a incluir, por así decir, los acuñadores de las monedas, donde no necesariamente esté puesta su cara como la cara del emperador, porque también en la paranoia sucede que el carácter del emperador lo vuelve también un objeto de persecución de su propia paranoia, ¿no? Bueno, todos podrían querer envenenar al emperador, por ejemplo. Entonces, acá, para cerrar, planteamos lo que son las parafrenias con estas distintas características, estas distintas clasificaciones y el lugar de la libido dentro de estos cuadros clínicos. Luego, en el siguiente video, vamos a ver cómo la colocación libidinal, la economía libidinal, también ejerce su efecto en las hipocondrías, como también lo hace en las enfermedades orgánicas. Así que, bueno, seguimos la próxima entonces.